Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Estrategia de Negocios desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Un servidor Efraín Flores los invita a que se queden con nosotros. Estaremos de 11 de la noche a 0 horas, por supuesto, platicando con ustedes de temas que le van a ser francamente interesantes. Primero, con Rodrigo Heredia, por supuesto, vamos a analizar el tipo de cambio. Estuvo ya la semana pasada en niveles de 16.50, por ahí más o menos a la venta. Mercados menudeo. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? ¿Nos tenemos que preocupar o son simplemente situaciones, digamos, ajenas al mercado mexicano, como puede ser por la recuperación misma de la economía americana, rumores de incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal? Vamos a ver qué nos dice Rodrigo. Y por otro lado también va a estar con nosotros, hablando de mercados financieros y económicos, Rafael Ramírez de Alba, quien es director de la maestría del MBA ejecutivo del IPADE. Vamos a platicar y está con ustedes con estos temas y más aquí en Estrategia de Negocios. Bien, vamos a platicar el día de hoy con el maestro Rafael Ramírez de Alba. Él es director de la maestría de la maestría en administración en dirección de empresas. Executive MBA, ¿verdad? Así es. Pero es la maestría en dirección de empresas ejecutiva del IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección. Así es. Bienvenido primero que nada. Muchas gracias, Fred. Un gusto estar contigo. Aquí, encantado de estar de regreso. Y yo creo que un tema ahorita pero candente, bueno, puede ser el tema de Grecia, pero Grecia como que no me da la idea. El observatorio Cómo Vamos acaba de publicar un consenso, una pequeña encuesta que hizo entre 16 o 17 economistas, ¿sí?, de universidades, en fin, sobre cómo ven la recuperación que ha habido recientemente en el consumo interno, en la actividad interna de la economía mexicana. Muy dividida la opinión, ¿eh? Yo nunca la había visto tan dividida. Unos dicen que fue simplemente un impacto del momento electoral del 7 de junio, otros dicen que no, que ya esto va a continuar en forma prolongada, porque sienten que ya se absorbió fundamentalmente el impacto original de la aplicación de la nueva reforma fiscal. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que el efecto de la reforma fiscal en un primer momento puede que ya se haya sido absorbido, pero me parece que no es la que necesitamos para que se generen nuevos empleos, nuevas empresas, nuevas inversiones, etcétera. Es decir, yo creo que debemos de seguir manteniendo sobre la mesa ese tema de decir no solamente que no vuelvan a aumentar los impuestos, que entre otras cosas, y lo podemos platicar, pues fue un tema medio escondido porque subieron los impuestos en la forma de precios de las gasolinas, pero más allá de eso, lo que necesitamos es una verdadera... también eso, y no se dijo transparente. No es transparente. No, aunque pues es bastante claro. Pero en fin, lo que necesitamos es una verdadera reforma fiscal que se vuelva a tomar el tema de ampliar la base y bajar las tasas impositivas a los contribuyentes cautivos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que queremos y lo que necesitamos en México es la formación de nuevas empresas. Necesitamos hacer una economía mucho más dinámica para la creación de nuevas empresas. Las empresas existentes hay que seguirlas apoyando, por supuesto, no las debemos de atacar, pero ¿qué está pasando? Que no se generan nuevas empresas. Eso debe haber. A ver, mucho grita el gobierno mexicano y salen anuncios y salen declaraciones de funcionarios de todo calibre que están viniendo muchísimas inversiones extranjeras directas a nuestro país. Pero por otro lado parece que la actividad económica interna no se recupera, no se mueve adecuadamente. ¿Qué está pasando ahí? Hay una dicotomía entre dos diferentes economías. Hay un problema con el poder adquisitivo del salario. ¿Qué está pasando? Pues mira, yo creo que hay dos temas. Primero, en cuanto a inversión extranjera directa que está recibiendo el país, por supuesto, somos una economía muy atractiva por muchas razones para inversionistas y para empresas extranjeros.
tanto por el mercado interno, que no lo hagamos a un lado, somos la 13ª economía del mundo, como la cercanía con Estados Unidos. Entonces, y somos productivos. Claro que somos atractivos y hay un enorme crecimiento en productividad en estos sectores que están enfocados fundamentalmente a la exportación o que compiten con empresas extranjeras, aunque estén trabajando y vendiendo en México. Que podríamos ser disciplinados y limitarlo a los clústeres más fuertes mexicanos, ¿no? Claro. Industria automotriz, autopartes, aeronáutica, aeroespacial, ahora que Así también es. está siendo muy fuerte. Electrónico, eléctrico, digital. Así es, ¿no? así es. Y por ahí andamos. Ahora, fíjate, todos estos clústeres que estás mencionando precisamente enfocados netamente a la exportación a Estados Unidos. Claramente estamos viendo un retorno de inversiones que antes se habían ido a China y que están regresando a México e inclusive a Estados Unidos. Así es. Por diversos factores, ¿no? De hecho, hay un estudio muy interesante que ya tiene algo de tiempo del Boston Consulting Group, donde habla de México como una potencia emergente en crecimiento en productividad manufacturera a nivel mundial. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo muy bien en México. Sin embargo, déjame retomar la pregunta original, Efraín. Y es que en cuanto a monto agregado de inversión extranjera directa en México, los montos han caído. Del año 2013 al 2014 cayeron las inversiones. Pues no que aumentaron las inversiones extranjeras directas. El monto total ha disminuido. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo interpretamos si estamos ahorita viendo el programa? Pues mira, a mí me parece que hubo un primer momento de un gran entusiasmo, fundamentalmente por la reforma energética, donde vinieron al país muchos capitales, muchas inversiones, tratando de adelantarse y poner un pie aquí en México para estar en buenas condiciones para la reforma energética. Sí. Después, pues bueno, se cayó este tema un poquito, bueno, se ha desacelerado, no podemos decir que se cayó, pero se ha desacelerado el precio del petróleo, sí se cae de más de $100 por barril a 50, ya no es $60 tan rentable invertir en ya no aguas se vuelve profundas, tan por rentable, ejemplo, ¿no? Exactamente. Ni tampoco en los lutitas, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, claro, si eso le juntas todo este tema de inseguridad, de corrupción, etcétera, que ha venido dándose en los últimos meses, pues claro, hace que el dinamismo que traía esa inversión extranjera directa disminuya, lo cual no significa que sigan entrando inversiones y que siga habiendo mucha gente muy interesada en invertir en México, pero en el agregado ha disminuido, lo cual pues no es un tema, no es un tema que sea muy apropiado, ¿no? Sí, porque me salen y me gritan mucho dinero está invirtiendo ahora la nueva empresa Kia Motors, ¿no? Sí. La automotriz coreana, ¿no? Sí. Mucho dinero viene por la farmacéutica, mucho dinero viene por la empresa tal cual y su tanita y menganita, ¿no? Así es. Sí, pero el agregado no me hagan tanto ruido porque el agregado me confunde, no es tanto. Así es, no es tanto, no está creciendo como y debería no estar golpea, creciendo. no me favorece a mí directamente, o sea, a la hora que yo voy a consumir a la tienda, al supermercado, al mercado, yo no lo veo reflejado en un salario adicional. Bueno, se ve reflejado en esas regiones, en esas ciudades, por supuesto que tiene un efecto enorme. Y si yo pero trabajo en el en eso, resto ¿no? del país, pues no se ve esa derrama, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, no sé si has visto el dato, regiones en México, ciudades en México que crecen más rápido que China. Estamos hablando de estados como Aguascalientes, Querétaro, el Bajío, Monterrey seguramente etcétera. como ciudad. Monterrey no tanto, pero también el norte pues es una región Pero dinámica, Aguascalientes, etcétera. tienes toda la razón. Pero tienes regiones en México que no crecen o decrecen. Tienes unos temas de pobreza y de marginación terribles, Oaxaca, Chiapas, pues en menor medida Michoacán, Tabasco. etcétera, Tabasco. ¿Y con qué tiene que ver? Pues con las instituciones y la protección de los derechos de propiedad y de la seguridad que hay en cada uno de estos estados. Me llamó la atención hace poco hablando de porque todo esto tiene que ver con la inversión extranjera directa también, ¿no? Así es. Que salió en todos los medios de comunicación el gobernador del estado de Veracruz a decir que conocían perfectamente bien cuáles eran los periodistas, medios de comunicación y las personas que estaban trabajando con el crimen organizado. Dices, bueno, ¿y por qué no se mueven y los detienen? ¿No? Dicen, prepárense porque si no se portan bien, vamos a tomar medidas muy fuertes en contra de ustedes. Claro. Pues yo creo que ya deberían de tomarlas y no prepararlos por los medios de comunicación, ¿no? No, bueno, totalmente. Son pues declaraciones desafortunadas, Muy ¿no? tristes, ¿no? Como también, hombre, por ejemplo, las declaraciones del señor presidente hace algunos días, con todo el esfuerzo que está haciendo con temas de transparencia y de combate a la corrupción, el decir que estamos domando a la condición humana y tal. Bueno, lo que se trata no es de domar la condición humana, es de sentar las bases y de tener las reglas claras para que haya pocos incentivos para ser corruptos, ¿no? Sí, parece que están haciendo tratados filosóficos
políticos, cuando deben de hacer acciones políticas. Acciones concretas. Y concretas, que además nos beneficien y que digamos todos, bravo, ¿no? O sea, qué bien está este gobierno, ¿no? Así es. Ahora, el otro tema, Efraín, que creo que es muy importante, que también lo mencionabas hace un momento, es este asunto de que en México tenemos como dos velocidades, dos economías que van a diferentes velocidades, ¿no? Sí, claro. Y te doy un dato. Se hizo un estudio hace un par de años por otra consultora también muy importante, donde lo que vieron es que las grandes empresas, es decir, aquellas que tienen más de 500 empleados, y que normalmente son empresas o filiales de transnacionales o empresas nacionales que compiten globalmente o que compiten en México contra cualquier extranjero. Pues la región montana, todas las grupo, que conocemos, lo que ¿no? podemos llamar todavía Grupo México, así ¿no? Es, así son empresas monstruosas mexicanas. Empresas muy grandes, muy fuertes, que además están creciendo en productividad de una manera acelerada. Claro. Es decir, están haciendo muy bien las cosas. Sin embargo, estas empresas contratan y emplean al que te gusta, al 20% de la población. En cambio, el otro 80% de la población está empleada en empresas pequeñas o medianas, las cuales han visto mermada su productividad, es decir, han decrecido en productividad. Entonces, claro, cuando tomas esto en su agregado, lo que observamos es que en el país la productividad de los trabajadores del trabajo no ha crecido en los últimos 20 años y por lo tanto los salarios, 20 años, por lo tanto los salarios pues también se han mantenido estancados, que van detrás de los aumentos en productividad. Pero en cambio los costos sí me van subiendo, entonces el salario se mantiene en términos no solamente monetarios, sino en términos también se mantiene estancado. Claro. Pero avanza la inflación y avanza el costo de muchas materias primas que, por ejemplo, ahora con el movimiento del tipo de cambio, pues mucho producto, muchas materias primas de lo que yo consumo, fulanito o sutanito, son de importación. Entonces me suben esos productos. ¿Y con qué lo pago? Si no tengo un incremento en términos reales y efectivos de mi salario. Claro, y entonces vemos también este fenómeno bien interesante que mencionas, pues se refleja también en las disparidades de ingreso que observamos en el país. Es decir, no solamente tenemos a los multimillonarios, sino que tenemos una cierta cantidad de gente, trabajadores calificados, que ganan buenos salarios, que van creciendo en sus salarios y tal, que pueden adquirir cosas, pues pueden mejorar su nivel de vida, pero son relativamente pocos. La gran mayoría de la población pues se enfrentan al fenómeno que tú estás dando, entonces las disparidades empiezan a crecer. Vamos a regresar para platicar más de esto, que es un temazo, ¿no? Pero tenemos que ir ahora a unos mensajes y regresamos con el maestro Rafael Ramírez de Alba aquí en Estrategia de Negocios y más información. Pues vamos a comenzar con el tema que se antoja candente en estos momentos. También estamos, por supuesto, por redes sociales, por Twitter, por favor, ahí aparece en sus monitores de nuestras direcciones de Twitter, también por YouTube y, por supuesto, también ahora, a partir de este día, de este domingo, estamos ya con ustedes, desde el jueves de la semana pasada, estamos con ustedes en Periscope, transmitiendo en vivo los jueves, para poderles dar a ustedes también más información al momento, como fue el caso del tema del tipo de cambio, que estaba en ese momento en jueves en 16 pesos con 50 centavos al menudeo en algunos lugares donde se vendió. Del tema vamos a comentar, es domingo, me imagino que usted dice que va a pasar esta semana del tipo de cambio con Rodrigo Heredia, nuestro querido Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil de Casa de Bolsa B por Más. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Como siempre. Gracias. Ya habíamos empezado con el tipo de cambio para Periscope. Ahora, ¿cómo está? 16.50, efectivamente, ya se debe haber enterado usted en estos días, fue un movimiento que jaló nuevamente el dólar a todos los mercados latinoamericanos y a todos los mercados de todo el mundo, seguramente. Sí.
Em, pero aquí en México, ¿hubo fuga de capitales? ¿No hubo fuga de capitales? Todo indica que no hubo fuga de capitales, pero sí hubo ajustes, digamos, asentamientos de la moneda, ¿no? Se me va la palabra, ayúdame. Sí, digamos, un nivel de volatilidad muy alto, ¿no? Entonces eso también... Sin llegar a haber fuga de capitales. No, por supuesto. Fuga de capitales no hay. Pero sí hubo consolidación, digamos, de portafolios. Sí, sin dudas. Tesorerías y demás, pero no, fuga de capitales no hay. Básicamente lo que hay que entender, y qué bueno que lo preguntás, o sea, la fuga de capitales se da cuando los grandes inversionistas no creen que un país sea lo suficientemente sólido para defender el valor de su moneda. Entonces, eso es una fuga de capitales. Este no es el caso de México, claramente. El Banco Central mexicano, digamos, sus métricas ajustadas por economía su Banco Central tiene de las reservas más altas en el mundo. Entonces, claramente no es un tema de confianza, simplemente es un tema de flujos. Hay que decirlo, es un tema de flujos y otra cosa. Banco de México, lo que está diciendo Rodrigo, creo que está haciendo un papel extraordinario. Con el señor Rodrigo Cárceles al frente, está haciendo un papel extraordinario para defender como debe ser y que es parte de su mandato el tipo de cambio. Sí, claro. Y la inflación, por supuesto, también, ¿no? Sí, y es un mecanismo, para los que no conocen, básicamente es que si el tipo de cambio varía en tanto por ciento diario respecto del FIX, que es el tipo de cambio oficial del Banco de México, el organismo interviene en el mercado, comprando dólares o vendiendo dólares según sea el caso. En este caso, claramente es vendiendo dólares, tratando de frenar un poquito la devaluación del peso. Sin embargo, es un mecanismo que lo que envía al mercado es confianza, pero no se trata de que el Banco de México quiera determinar un tipo de cambio en específico. Ni intervenir el tipo de cambio, ni intervenir. Porque ya lo hemos vivido muchas veces en México. Y eso no funciona para nada. No, es simplemente... Compite, participa para... Exactamente, compensar. manda una señal de que están los suficientes dólares si alguien los quiere, pero es un movimiento de flujos a nivel internacional. Ya lo comentábamos, hoy el real brasileño sufriendo mucho por noticias no tan buenas respecto de proyecciones en su superávit y demás. Y también lo comentábamos hace unos minutos, el tema de un muy buen dato de empleo en Estados Unidos, que lo que hace es genera la sensación de que ya es inminente que en septiembre, como todo el mundo piensa, vendrá la primera alza en tasas, y eso obviamente genera salida de flujos de todos los mercados, por lo menos de los mercados emergentes. Estaba yo impresionado porque veía yo por otro canal, por National Geographic, que es un canal fantástico cultural, nada más para el fin de semana de la independencia en Estados Unidos, del 4 de julio, la compañía Frito-Lay, ¿sabes cuánto ingresa? O sea, cuánto genera de ingresos, nada más, ahorita, que todavía se está recuperando la economía americana, por la gente que, para sus parrilladas, todo esto que hacen en Estados Unidos, compra papitas, fritos, todo esto, en un fin de semana se echan de ingresos $4,000 millones. Nada más en papitas y de la comida chatarra, pero generan 4 billones americanos, $4,000 millones de ingresos nada más en el fin de semana de la independencia del 4 de julio. Entonces imagínate el empuje que tiene cuando dices, tú estás recuperándose un poquito el empleo americano, es una masa formidable de poder adquisitivo, porque es un poquito de empleo de gente de clase media consumidora, desesperada por consumir, Muchas papitas son. Muchas papitas y todo, ropa, demandan calzado, demandan automóviles, demandan todo. Entonces empuja la economía americana en una forma impresionante, ese pequeño salto que puede haber en generación de empleos, ¿no? Sí, y lo vemos nosotros en México con el tema de la producción industrial. Nosotros sabemos muy claramente, a veces se dice, es que el PIB mexicano está más pegado al PIB americano o el de Estados Unidos. En general, en realidad, mejor dicho, la correlación es el PIB mexicano con la actividad industrial en Estados Unidos. Entonces, si eso empieza a ser una fuente de crecimiento, eso también nos arrastra a nosotros a través de manufacturas y demás, que relacionando el tema, por supuesto que para el sector manufacturero, que es muy importante en México, y para el sector petrolero con sus asegúnes, un tipo de cambio alto son buenas noticias. Ahora, son buenas noticias. Ahora,
es buena noticia el que ahora es prácticamente ya inminente que para octubre sí se va a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Septiembre, sí se va a subir. Digamos, hay una división, algunos dicen que será en septiembre, otros dicen que será en diciembre. Octubre, ¿no? Septiembre, octubre. Ajá. Lo cierto es que va a ser este año. La chairman de la Fed, Janet Yellen, ha dicho que ya será este año, entonces no quedan muchas opciones. Y justamente por eso también Banco de México hace un par de semanas cambió el cronograma de sus reuniones, en el caso de septiembre, que es donde se espera, para 2 días después de que inicie la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer el Banxico es, ante la primer alza en tasas en Estados Unidos, para que no haya una salida de capitales abrupta, va a responder con una alza también. ¿Qué pasa si Estados Unidos sube la tasa de interés? Vamos a platicar con Rodrigo al respecto después de unos mensajes. Continuamos aquí en Estrategia de Negocios, platicando con el maestro Rafael Ramírez de Alba del tema poder adquisitivo, salario y por supuesto el grueso de la población que no tiene para consumir adecuadamente porque les gana la inflación, les gana la no productividad de los sectores en los que están trabajando. Así es. Frente a costos y crecientes, porque consumo pechuga de pavo, consumo huevo, y sí me está subiendo, o sea, sube el precio del huevo, y es mi principal proteína animal para mí, grueso de la población mexicana, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo retransformar esa parte que no es la inversión coreana, que no es la inversión extranjera, o los sectores muy, muy pequeños, altamente productivos del país? ¿Qué hacer? Pues mira, yo creo que tiene que haber una verdadera revolución en cuanto a la atención al sector informal para volverlo formal. Es decir, tenemos que tomar medidas contundentes para darle certidumbre a la gente, y te estoy hablando de pequeños empresarios, gente de escasos recursos, para que pueda poner negocios, para que pueda abrir negocios, para que pueda hacer cosas sin temor a que lo van a asaltar, a que le va a tener que empezar a pagar unos impuestos altísimos en el momento en que se haga formal, en que van a llegar y le van a pedir derecho de piso, si le empieza a ir bien en su negocio, ¿me explico? Entonces, este tema de ligar el Estado de Derecho y la seguridad, tanto física como de los derechos de propiedad, para los segmentos más pobres de la población, es una tarea que no se ha atacado y que es urgentísima. Eso que estás diciendo, para muchos de los que son generación millennial o X, ¿verdad? O más bien Y, llevamos diciéndolo 20 años, 25 años, pero no se da, ¿no? O sea, llevamos diciendo que tiene que haber más garantías a los derechos de propiedad, garantía jurídica, pero ahora se agrega una garantía que antes no mencionábamos mucho, la garantía de la seguridad contra el crimen organizado que nos cobra también derecho de piso, ¿no? Y antes no era tan grave. ¿Qué está pasando? O sea, nos están aumentando los costos. O sea, también en las empresas están aumentando los costos. Sí, bueno, a mí me parece que lo que vemos es que sigue habiendo muchos intereses creados que el mismo sistema pues no está dispuesto a atacar, y que estamos buscando soluciones, por otro lado, que en lugar de ayudar, me parece que van a acabar perjudicando más. Y te pongo un ejemplo. Desde hace pues ya varios meses que está en el ambiente este tema de que se necesita tener una política industrial activa, ¿no? Se habla también de que es una de las prioridades del gobierno, de establecer zonas económicas especiales en el sur y en el sureste del país, ¿no? Eso lo que significa es la transferencia de otra vez millones y millones de pesos y de recursos que acabarán en las bolsas de unos cuantos, en lugar de tener el beneficio esparcido en el resto de la población. Entonces, esos son como tratar de regresar al pasado. Es decir, todo este tema de la política industrial, por ejemplo, en un momento dado se nos puso como ejemplo Brasil, que la había hecho adecuadamente, etcétera. Lo que vimos pues, es que era un gigante con pies de barro.
Vino la caída en las exportaciones hacia China y la economía brasileña se desplomó totalmente, ¿no? Y es una economía donde el gobierno activamente interviene, donde hay muchos programas de apoyo, de supuesto apoyo a los productores, a los industriales, etcétera, que lo único que hacen es distorsionar la economía, establecer barreras de entrada para proteger a los productores existentes y no permite que entren nuevos y no permiten que haya nueva competencia, que se genere ese dinamismo que se necesita. Zonas económicas especiales es un tema más viejo que el de Matusalén, ¿eh? Claro. O sea, yo recuerdo en los 60, por ejemplo, por supuesto, yo no pertenecía todavía a la población pensante en términos económicos y financieros, pero se estableció el PRONAF, el Programa Nacional Fronterizo, y eso, una zona económica especial, fue precisamente la que impulsó el desarrollo de la industria maquiladora de exportación. Pero no son temas que digas, se está agregando algo nuevo a la economía y a las estrategias para realmente cambiar el modelo y acelerar la economía mexicana. Así es. Son simplemente copy-paste de lo que ya ha habido, ¿no? Así es, así es. Y además... los fideicomisos también, ¿no? Sí, bueno, claro, los programas de gobierno, estamos hablando de más de 1000 programas distintos, ¿no? Que en ese sentido, bueno, se habla mucho de este nuevo proceso presupuestal de base cero, ¿no? Sí. Donde la idea es precisamente pues, tratar de eliminar muchos de estos programas que no tienen ningún beneficio Y que prever simplemente también estos riesgos, en fin, dónde puede beneficiar más parte del presupuesto, ¿no? Claro. Colocándolo aquí o allá. Claro, claro. Y preverlo, cosa que no se había hecho antes. Y preverlo y abandonar esa inercia, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué es lo que haces con tus presupuestos? Simplemente, pues, ¿cuánto fue la inflación? 3, 4%, súbele eso y sigue gastando en exactamente lo mismo sin hacer realmente un análisis costo-beneficio del impacto de los programas que estás llevando a cabo. Entonces, yo creo que dentro de las cosas positivas que se pueden ver es este esfuerzo que se está haciendo por ese presupuesto base cero. Ojalá, vamos a ver si se lleva a la práctica, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta que se me hace un tanto morbosa y al mismo tiempo que a algunos les va a poner los pelos de punta. ¿Te acuerdas en 1987 que se hizo un plan de choque mexicano? El Pacto de Solidaridad, Sí. con el cual estábamos con inflaciones de 3 dígitos. Así es. De doble dígito, perdón. Y se buscó cómo frenar la inflación para impedir que siguiéramos con inflaciones del 150, 180%. Así es. Se logró. Así es. ¿Qué pasaría si ahora hicieras un plan de choque salarial para empezar a reactivar la economía a través de un mayor poder adquisitivo? No puedes, por el lado de la empresa, mejorar la actividad económica. Da un salario real que además sea más competitivo dentro del bloque norteamericano. Estamos fregados frente al resto de Norteamérica, que tiene unos salarios mínimos muy diferenciados de los nuestros. Y en segundo lugar, aumente el consumo a través de poder adquisitivo más razonable para el trabajador, para el consumidor mexicano. Sí. ¿Cómo lo verías tú? Que un salario mínimo fuera de 5,000 o 7,000 pesos, no de 2,000 y pico de pesos, ¿no? Claro, bueno, fíjate, yo soy un poco escéptico de estos grandes programas de choque y déjame utilizar el ejemplo que tú mismo has mencionado. La causa principal por la cual la inflación se controló en México en esa época, pues fueron dos. La primera y fundamental fue el control en las finanzas públicas, que abandonamos épocas de déficits crónicos fiscales que eran financiados mediante la impresión de dinero. Por supuesto. Entonces, el poner en orden las finanzas públicas fue el primero, número uno. Número dos, que me parece también algo muy positivo, el darle independencia y autonomía al Banco de México, de manera que tuviera un objetivo muy claro de control inflacionario y no de financiamiento a los déficits fiscales. Claro. Y a lo demás, pues es un poco... cosas que llaman la atención, ¿no? En el Pero 87 no lo hicieron rápido así. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Pero en el 87 lo que ocurrió fue que sí vino un choque. Fue lo que se provocó con el plan, con el pacto. Lo demás vino en varios años, o sea, pero no podíamos esperar varios años porque la población se nos estaba muriendo de hambre. Claro. Y ya faltaban, en el supermercado usted no encontraba papel del baño, así, o sea, así de sencillo, ¿eh? Así es. No había pasta de dientes, Así es. porque no había materias primas para producirlas. Bueno, pero eso sucedía porque había controles de precio. Así es. Entonces, en el momento en que estableces controles de precios, en lugar de solucionar lo que estás tratando de atacar, acabas causando problemas No peores, es un control de precio la forma en la que estamos tratando el salario mínimo y el salario general de la población mexicana. Pues mira, a mí me parece que no. A mí me parece que no porque a final de cuentas, el crecimiento en el salario debe ser un crecimiento real. ¿Y cómo se da ese crecimiento real? A través de crecimientos en productividad. Cualquier otra cosa que hagamos,
contraproducente. Es decir, si estableciéramos un programa de choque donde artificialmente subiéramos el salario mínimo a unos niveles muy altos, sin la respectiva aumento en la productividad, lo único que vas a hacer es crear un desempleo masivo en el país. Porque entonces los empresarios van a decir, pues ¿cómo voy a contratar a una persona que me da 10 y me cuesta 30? No la puedo contratar, entonces simplemente no la contrato y generamos un desempleo terrible. Entonces, más que soluciones de choque, me parece que hay que establecer las bases para, pues, que las cosas vayan cambiando orgánicamente, ¿no? Que vayan cambiando de dentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, no de arriba del gobierno hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Pero para eso el gobierno tiene un papel fundamental que cumplir y es el que mencionábamos hace rato. Respeto a los derechos de propiedad, de verdad, una lucha frontal contra la corrupción, una protección de la seguridad, bueno, todos estos temas que hemos estado platicando. Y agregar, participar más en temas de capacitación, de formación, un INADEM fortalecido, el Instituto Nacional de Desarrollo Empresarial, yo creo que fortalecido para poder darle más herramientas a los empresarios y que las pymes tengan un periodo de vida más allá de los 3 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el 70% mañana de las pymes sean exitosas más allá de 3 años y no como ahora que la ecuación está invertida, ¿no? Así es, así es. Y de eso pues tenemos también muchos ejemplos, ¿no? Hay empresas pues muy exitosas, grandes, con empresarios que tienen esta responsabilidad social, que lo que hacen es, por ejemplo, desarrollar proveedores. Me parece que es un tema, es un ejemplo buenísimo, ¿no? De una gran empresa donde dices, yo voy a comprarle y voy a crear otras empresas pequeñas para que sean mis proveedores, las voy desarrollando, les voy apoyando, etcétera, y eso se va multiplicando en la región, ¿no? Acabas de tocar, y yo creo que con esto se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, Rafa, pero acabas de tocar un tema fundamental, ¿no? Crear marchas en Paseo de la Reforma, o sea, pero así figuradas, donde participen responsabilidad social corporativa, ONGs que son productivas para la sociedad, que luchan en contra de la corrupción, que luchan en contra del sindicalismo charro. Todo esto es lo que debe de sí funcionar, ese tipo de marchas, para aumentar la productividad con la participación del sector público, del sector productivo, y capacitar a ese sector para que vaya poco a poco creciendo, pero en términos reales. Bueno, es a final de cuentas ese renacimiento de la sociedad civil. Es decir, que sea la sociedad misma la que empuje hacia adelante y la que no estar esperando que sea el gobierno la que nos ayude o que el gobierno se ponga enfrente y no permite ese desarrollo de la sociedad. Ya no hay papá gobierno. Eso ya no funciona. Ya la sociedad tiene que trabajar con un gobierno que trabaja para la sociedad. Así es. Pero es un gobierno para la sociedad, con la sociedad, por la sociedad. Así es. Me voy a ver muy americanista, ¿no? Pero donde realmente la sociedad también sepa rascarse, como ocurre en otras latitudes del mundo. Y no esté pidiendo ellos subsidios por todas partes. Exactamente. Ya tendremos oportunidad próximamente. Ojalá te dejes ver, Rafa. Encantado, ya sabes que en cuanto me invites yo estaré aquí con mucho gusto. Hecho. Rafael Ramírez de Alba, gracias maestro. Rafael Ramírez de Alba por haber estado aquí con nosotros el día de hoy en Estrategia de Negocios. Regresamos después de unos mensajes. Nos quedamos con esto de conviene o no que suban las tasas de interés en Estados Unidos. No va a ser una subida monstruosa, del 0% no van a subir al 5% de las tasas de interés, pero lo que sea que suban, ¿qué pasa aquí en México si suben las tasas en Estados Unidos? Se nos va a ir el dinero, ¿no? El costo de oportunidad es muy atractivo en favor de invertir a Estados Unidos, perdón. Sí, seguramente algún movimiento habrá. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos específicamente de inversión en cartera, lo que se conoce como inversión en cartera, que son inversión en activos financieros, seguramente habrá movimientos de flujos. Tampoco
tampoco es algo nuevo, los mercados se adelantan, los inversionistas se adelantan. Y también hay que tomar en cuenta que México forma parte de benchmarks, de indicadores, de índices a nivel global de los más importantes del mundo. Entonces tampoco es que va a haber una salida de capital estrepitosa, no va a ser así. También hay grandes fondos que solamente pueden invertir en mercados emergentes y en mercados emergentes con determinada calificación. Dentro de los mercados emergentes, México tiene de las mejores calificaciones. O sea, hoy quizás un país como Brasil sí debe estar muy preocupado. En el caso de México, seguramente habrá un movimiento importante, causará un alza en la volatilidad, seguramente el tipo de cambio va a sufrir, pero sin dudas va a ser un efecto temporal. Claro. ¿Cómo ves esto que está pasando en estos momentos, que estamos a 16.50 pesos en menudeo? ¿Vamos a poder ver otra vez un tipo de cambio a 14.50 pesos? Ya no quiero pensar en 13, ¿no? Pero 14.50. ¿Lo veremos que el peso mexicano se pueda regresar? ¿O calculas más bien que por aquí nos vamos a quedar de los 15 pesos? Es difícil decirlo, pero si uno mira cómo ha variado la cotización del peso mexicano, la verdad que hasta hace un año y pico estábamos cerca de los 13 pesos, o los 13 bajos, o los 13 altos. Entonces, lo que sucede con el tipo de cambio, como sucede en la mayoría de las monedas, es que las fluctuaciones se generan de forma muy rápida, muy rápida. Entonces, generalmente la velocidad con la que sube es un poco más acelerada que la velocidad con la que baja, o la velocidad con la que se deprecia es menor a la velocidad con la que se revalúa. Sin embargo, la realidad es que cuando uno analiza las variables fundamentales, y acá vamos a explicar un poquito, básicamente el mercado de una moneda es igual a cualquier mercado, al mercado de autos, de tomates, de ropa, de todo, es oferta y demanda. Es así de sencillo. Claro. Las variables fundamentales. Obviamente hay otras variables psicológicas de movimiento de flujos que también afectan. Pero al final es un mercado como cualquier otro. Hay oferta y demanda. Y la realidad es que México, por distintas variables, manufacturas, remesas, petróleo, le ingresan una gran cantidad de dólares. Ingresan al país una cantidad de dólares. Pero también remesas nada más, ¿verdad? Las remesas, inversión en la industria aeroespacial, en la industria automotriz y demás. Entonces, cuando uno analiza, insisto, variables fundamentales, es decir, el dinero que debe salir de México para convertirse en dólares y pagar algo versus el dinero que ingresa a México en moneda, en dólares, la realidad es que es un país sumamente sano en ese balance. Entonces, por eso decimos que en el mediano largo plazo México no va a tener problemas con su tipo de cambio, pero como siempre eso lo determinará el mercado. Pero, de nuevo, comparativamente no es un país que sea totalmente dependiente de las importaciones. Entonces ahí sí tenés un problema porque necesitas más dólares que los que te ingresan. Entonces ahí hay un problema. ¿Acabas de decir que somos muy dependientes de las importaciones? No. Al revés. No somos dependientes. Correcto. O sea, si en el balance obviamente somos un país como cualquiera que importa, pero a lo que me refiero es, hay países que por su estructura, su consumo interno y muchas de sus industrias las pueden abastecer a través de la importación. Tenemos un problema, eso sí, pero ni qué decir, dependemos de las importaciones para comer. Sí, algunas. Para comerlos como sociedad, dependemos de algunas importaciones sensibles, ¿no? Lo que pasa es que también hay una pregunta que quizás está en el aire, que la gente quizás no sabe por qué. La pregunta que todo el mundo hace dice, bueno, ¿por qué si el tipo de cambio se fue de 13.50, lo que fuera, a 16.50? ¿Qué es lo que pasa con la inflación? ¿Por qué la inflación no sube? ¿Por qué la inflación no la ha afectado? El tema es que se está produciendo un efecto que es bastante raro en la historia, digamos, a nivel económico, que es, en el caso de México voy a hablar particularmente, es que sí tenemos una depreciación fuerte, pero al mismo tiempo tenemos una caída muy sustancial de los commodities, de las materias primas. Generalmente, cuando la moneda se deprecia, cuando la moneda local se deprecia, como todos los commodities, los granos, todos los commodities, ganado, todo lo que trigo, exactamente, maíz, todo lo que se te ocurra. Cuando tu moneda se deprecia, vos necesitas más pesos, metales para comprar la misma cantidad de esa materia prima.
Entonces, si bien ese efecto está sucediendo, ahora para comprar un barril de petróleo, para comprar una tonelada de granos, necesitas más pesos. El tema es que esos precios han bajado de tal forma que el efecto de la depreciación es incluso menor al efecto de los precios. Por eso todavía no hay un impacto en la inflación. Sí, por ejemplo, un típico ejemplo, ¿no? Imagínense que siguiera a $100 el barril de petróleo de exportación. Entonces se requieren muchos más pesos para comprar un barril de petróleo de exportación, ¿no? Sobre todo de gasolinas, ¿no? Pero en estos momentos, a los precios a que esté el precio de la gasolina, de los barriles de petróleo de exportación, $50 por ahí promedio, ¿no? Pues caramba, está en remate en comparación como cuando estaba en $100 el barril, ¿no? Sí, 120. Sí, quizá tomamos últimos 12 meses, vamos a ver que la moneda se habrá depreciado alrededor de un 20%, pero los precios de las materias primas han caído muchísimo más que 20%. Entonces, si bien es algo medio extraño, porque no es un evento que se dé de esta forma, la realidad es que todavía no se ha trasladado la inflación, pero sí es un foco amarillo, porque este tema de las materias primas puede cambiar, no se ve, en realidad no se ve, pero si no cambia, o sea, si el precio se mantiene, pero la moneda se sigue devaluando, ahí sí puede empezar a pegar en la inflación. Honestamente, mi punto de vista es que creo que va a haber un impacto, pero va a ser de menor a marginal. De menor a marginal. Esto será después de que venga el aumento en la tasa de interés en Estados Unidos. El año que viene, para ponerlo en un periodo, digamos. La verdad que no lo vemos porque también hay algunos componentes de la inflación que han también sufrido bajas importantes y que han arrastrado a la inflación hacia abajo. El tema de las gasolinas todavía no en México, pero a partir de que se libere el precio y ya esté conectado a un precio de mercado, el precio de la gasolina va a bajar. Y eso es un componente muy importante de la inflación. Esperemos, ¿verdad? Esperemos. Como mexicanos esperemos. 2, el tema de la telefonía. La telefonía móvil forma parte del índice de la inflación del índice, digamos, y ha bajado por todo este tema de la reforma en telecomunicaciones. Entonces, por eso yo creo que en el overall, digamos, en el balance, la verdad que si las cosas se mantienen como hasta ahora, con una depreciación moderada a nivel comparativo, no debería haber un impacto sustancial en la inflación. No, y ya, por ejemplo, también en generación en corriente eléctrica, pues imagino que ya algunas empresas están registrando el beneficio de que están comenzando a bajar, ¿no?, algunas tarifas. Algunas tarifas, entonces eso les puede estar beneficiando. Viene un desahogo de la presión inflacionaria, ¿no? Sí, además la energía es clave, porque la energía se traduce en los precios de absolutamente todo. Muy pocas cosas, muy pocos bienes que nosotros consumimos no requieren energía. Y bienes me estoy refiriendo a bienes y servicios. Prácticamente todo lo que consumimos, bienes y servicios, tiene una cuota de energía. Entonces, una baja en el precio de la energía claramente debería tener un impacto positivo en la inflación, es decir, una menor inflación. Así es. Pues por el día de hoy, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por haber transmitido aquí, estar con nosotros, y sobre todo ya platicaremos en otra ocasión de la importancia también de analizar esa parte del poder adquisitivo mexicano que está permitiendo que no haya tanta inflación, porque no hay mucho consumo también en algunos sectores. Entonces eso es algo que hay que tocar también, ¿no? Porque es un tema crudo, pero es un tema que se requiere analizar. ¿Por qué en México no hay mucha inflación? Bueno, pues porque no hay mucho consumo interno en la economía nacional, ¿no? Y seguimos dependiendo del crecimiento hacia afuera de nuestra economía. Es un buen tema para charlar. Es un buen tema para charla. Muchas gracias, Rodrigo Heredia, por estar aquí en Estrategia de Negocios. Nos vemos dentro de 8 días. Dale. Gracias.